Qué bueno que están aquí. Como dijo mi esposa, pues nos acompaña mi mamá, que desde ayer o desde antes está con nosotros y va a estar toda la semana. Gracias a que se le quedó el pasaporte en Mayagüez y no pudo viajar para la República Dominicana. Todo obra para bien, ¿verdad? Y uno nunca sabe. Si no es así, no comen sancocho ayer. Digo, para los que comieron sancocho, los que no fueron se lo perdieron. Pero que los hermanos le cuenten. ¿Por qué usted está aquí hoy? ¿Por qué tú estás aquí hoy? ¿Porque te obligaron? ¿Estás aquí porque qué razón tú tienes para estar aquí? ¿Sabe que mientras estábamos en el devocional, el Señor me reveló, me puso en mi corazón el mensaje ya del domingo que viene? Y por lo regular los lunes en la reunión de varones de oración, pues yo pido oración por eso, ¿verdad? Para que haya revelación de Dios. Y ya por ahí como el miércoles, el jueves, el Señor ya deposita el mensaje y yo empiezo a orar sobre eso y a demás cosas, ¿verdad? Para que preparar el mensaje. Pero hoy me lo digo ahí mientras yo estuve arrodillado durante el tiempo de intercesión. Y por eso es la pregunta. Porque nosotros debemos de estar claros en las razones por las cuales nosotros estamos siendo partícipes de algo como aquí. Porque usted es partícipe en otras cosas que no son la iglesia. Y usted sabrá y tendrá sus razones por las cuales participa de eso, como que los niños escuchan o de lo que sea. Pero el estar aquí en una actitud del corazón, no puede ser porque uno lo obliguen. El estar aquí es porque uno entiende que Dios va a estar aquí en la iglesia obrando en el colectivo. Y nosotros queremos ser partícipes de lo que sea que Dios quiera hacer en nosotros o alrededor de nosotros. Pero la frase que el Señor puso en mi corazón hoy fue: yo los quiero transformar. Yo los quiero transformar. Y yo pues, hay veces en mi manera de ser con Dios, hay veces que entro en discusiones con Él. Pero no discusiones como las que nosotros entendemos, que es discutir con otra persona, es hablar con Dios, es preguntarle, pero Señor, si son nuevas criaturas, porque ya han aceptado a Jesucristo como su Salvador. Y Él me dice, sí, son nuevas criaturas, pero yo quiero transformarlos. El usted recibir al Señor Jesucristo como su Salvador es el primer paso. Y hay una promesa de parte de Dios de que en ese momento que tú decides recibir a Jesucristo como tu Salvador, porque lo haces de corazón, aunque hay personas que lo han hecho sin sentir nada, lo han hecho porque otros lo hacen, pero inmaterial de la razón que sea, la persona que decide aceptar a Jesucristo como su Salvador comienza su proceso de transformación cuando recibe a Cristo como su Salvador. Pero ciertamente Dios lo que quiere es cambiarnos. Y yo empecé desde el domingo pasado a decir, o desde el miércoles, que en el vocabulario del cristiano no puede existir la palabra o la frase
es que yo soy así. Porque eso es una manera muy fácil de usted querer seguir como es y sin exponerse a que Dios lo cambie. Eso es bien fácil. Ah, es que yo soy así. Bueno, ¿sabes qué? El que se expresa de esa manera está negando el poder que tiene Dios de transformar a una persona y hacerla una nueva criatura. Lo que yo era antes, muchos de ustedes no tienen ni idea, pero no quieran averiguar, porque lo que yo era antes y las cosas que yo hacía antes y cómo era mi carácter y mi temperamento antes, en nada se compara con lo que soy ahora. Y es porque yo entendí desde el principio que si yo por 35 años antes de conocer a Cristo había hecho las cosas a mi manera, y en el momento de tener la experiencia con Dios, Dios me convenció de que a mi manera, mira dónde estás. Mira dónde estás, a tu manera. Y ahí yo dije, bueno, pues, yo estoy convencido entonces de que como yo estoy no es la mejor manera, ni la manera en que yo quiero hacerlo es la mejor manera. Porque estoy precisamente rindiendo mi corazón a Cristo, porque a mi manera no me ha funcionado. Y lo que ha sacado es lo peor de mí. Pero cuando yo decidí entonces permitirle a Dios que Él me trabaje, y entonces me forme, me transforme, me cambie, me haga, ¿verdad? Esta mañana, Pastor Raúl en la intercesión trajo en medio de la intercesión el hablar del alfarero. Y qué bonito es tú decir, ay, el Señor Jesús es el mejor de los alfareros, Él es el que coge el barro y le da forma, ¿verdad? Pero si seguimos leyendo, nos daríamos cuenta que el pasaje ilustra que Él lo va a hacer como Él quiere. Y cuando la vasija, el barro, no coge la forma que Dios quiere darle, que es el que al final le va a poner su autógrafo como que hecho por Jesús. Si cuando el barro no coge esa forma, el alfarero lo que hace es que lo rompe y lo hace de nuevo. Empieza otra vez. Y dice, pues vamos a ver si esta vez no se resiste y me deja a mí hacerlo como yo lo quiero hacer, para que sea digno de llevar mi autógrafo. Porque el Señor se siente orgulloso de lo que Él hace en nosotros. Eso es un preludio a lo que vamos a estar compartiendo el domingo, sobre qué es lo que es ser una nueva criatura en Cristo. Ve pensando durante la semana a ver qué es lo que es para ti ser una nueva criatura en Cristo. Porque en la plenitud, en el completo de la palabra o de la expresión, Dios lo que nos está diciendo es, precisamente, yo los quiero transformar y hacerlos a mi imagen y semejanza. Eso es grande liga, hermano. Pero no es por tu fuerza, es por el poder de Él. Es por el poder del Espíritu Santo. Y ese mismo poder es el que nos va a transformar de manera tal. ¿Esto está prendido? Sí. Eso es lo que nos va a transformar a nosotros para que nosotros seamos
la persona que Él quiere que nosotros seamos. ¿Por qué? Porque es extremadamente importante el que todas las personas que te rodean a ti durante la semana, en todos los lugares que tú vayas, que las personas que te vean puedan decir, o no lo dicen, pero lo ven. Yo veo a Jesús en Víctor Alejandro. Y todo lo que Víctor Alejandro hace me refleja a mí a Jesús. O a Gaviria o cualquiera de nosotros. Y de eso es lo que se trata, porque cómo es que la gran mayoría de las personas, antes que suene la final trompeta, van a llegar a los pies de Cristo para que puedan ser salvos, para que se puedan elevar al cielo y que todos nos veamos en el cielo y por toda la eternidad nosotros disfrutemos esa alegría, ese gozo eterno que vamos a tener. El sufrimiento se va, las pruebas se van. Amén. ¿Sabe para qué son las pruebas? ¿Usted sabe para lo que son las pruebas? Para transformarlo. Las pruebas son necesarias para transformarlo. Porque en medio de las pruebas es cuando único nosotros decimos, Señor, no aguanto más, ayúdame. Y ahí viene Dios con su purruchá de misericordia y de gracia, y no importa lo que hayas podido hacer, la derrama sobre ti y dice, eso era lo que yo estaba esperando. Y llegó ahora en medio de la prueba. Y yo me acuerdo que el Señor, antes de yo conocerlo, yo era como, ¿verdad? Yo era cabro espiritual. Y me pasaba dándole con los cuernos, cantazos a la vida. Y yo seguía ahí terco y obstinado. Yo, aunque vengan las pruebas, voy a seguir siendo igual. Hasta que el Señor siguió aumentando la intensidad de las pruebas. Y todo el mundo tiene un límite, ¿cierto o falso? Todo el mundo tiene un límite, unos son más cabezones que otros. Y los menos cabezones se rinden más rápido y los más cabezones tienen que aguantar más palos. Hablando así en ajo y habichuela, de todos los días. Pero el día en que nosotros, hermanos, comencemos a sentirnos con algo de gozo, a pesar de la prueba, ese día usted puede decir que Dios está en medio de la prueba. Mientras tanto no lo va a ver. Mientras tanto, ¿sabe lo que va a pasar? Yo no sé para qué rayo yo voy a la iglesia. Yo no sé para qué rayo yo le sirvo a Dios. Si lo que no me sacan el guante de la cara y todo el tiempo ahí la prueba. Bueno, pero es que Dios no tiene la culpa de que tú sigas ahí con ese carácter y ese temperamento y esa cosa, obstinación, ¿verdad? Que el domingo pasado hablábamos de la obstinación y de la terquedad. Pues yo creo que seguimos en la misma línea. Vamos a leer esta palabra del Señor y yo no me pongo de acuerdo con nadie cuando voy a predicar, ni siquiera le comparto el mensaje a mi esposa. Vamos a ver si lo que vamos a traer hoy algo tiene que ver con lo que ella trae. Nos ponemos en pie en reverencia a la palabra del Señor. Le damos lectura a la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en Mateo capítulo 18, versículo del 1 al 4. Dice de la siguiente manera: por ese tiempo los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el más importante en el reino del cielo? Jesús llamó a un niño pequeño y lo puso en medio de ellos. Entonces dijo: les digo la verdad, a menos que se aparten ¿de qué? A menos que se aparten de sus pecados y se vuelvan como ¿quién? Se vuelvan como niños, nunca entrarán en el reino
del cielo. Así que el que se vuelva tan humilde como este pequeño, ese es el más importante en el reino del cielo. ¿No se sienten? Porque va empatado de la próxima. Mateo 19, que fue el capítulo al que se refirió mi esposa. Pues ya lo tenía aquí cuando ella lo compartió, pues eso quiere decir que de alguna manera esto es de Dios, ¿sabes? Cierto día algunos padres llevaron a sus niños a Jesús para que pusiera sus manos sobre ellos y orara por ellos. Pero los discípulos regañaron a los padres por molestar a Jesús. Pero Jesús les dijo: dejen que los niños vengan a mí, no los detengan, pues el reino del cielo pertenece a los que son como estos niños. Alabado sea Jesús. Pueden sentarse. Muchas personas se equivocan en la interpretación de varios pasajes donde Jesús utiliza a los niños como un ejemplo. Pero les pregunto, ¿Jesús le da preferencia a los niños? Porque Jesús no hace acepción de personas. Para nosotros poder entender estos pasajes que hablan de los niños, lo que está diciendo es, lo cojo de ejemplo para que ustedes entiendan que hasta que no lleguen a ser, en términos de carácter, como un niño, no, lo que leímos dice, nunca entrarán en el reino de los cielos. Lo que quiere decir es que, obviamente, de que los hay, y de que de cualquier malla sale un ratón, pero generalizando, los niños a los que se refiere Jesús, que fueron niños realmente como los que estuvimos ayer, generalizando, no han tenido el tiempo suficiente para que se dañen. Porque nosotros todos, digo generalizando varias veces, porque los niños que nosotros compartimos ayer son niños que están bien marcados por la vida. Y muchos de ellos tienen problemas de comportamiento, de disciplina, de carácter, de enojo. Esos niños han sido marcados desde muy temprana edad, y la inocencia y lo dóciles que normalmente son los niños desaparecen. Entonces los niños se vuelven agresivos. Igualmente nosotros no somos iguales que cuando nosotros éramos niños. ¿Cuántos de nosotros desearíamos tener la inocencia de un niño que no ha sido expuesto a la maldad? Porque cuando usted se expone a la maldad, aunque usted no sea partícipe de esa maldad, pero se expone a ella, usted va siendo transformado, valga la redundancia, de la manera equivocada. Porque ese ambiente, ese medio ambiente, esa circunstancia en la que usted se desarrolla va provocando en usted cada vez más enojo, más qué sé yo qué. ¿Sabe que hay un asunto, hermano, que a mí me preocupa y me carga mucho? Y es el asunto de las personas que quieren ser el centro de la atracción. Y ustedes ven que son los más bocones, los más lucidos, y hacen cosas que uno dice, pero ¿por qué? Porque quieren ser el centro de la atención.
Mientras que la persona que es humilde es una persona que no quiere que el centro de la atención se enfoque en uno. Porque todo lo que yo he visto en la palabra, desde los profetas hasta Juan el Bautista, que era tan tremendo hombre que era, y él no enfocaba la atención de la gente en él, sino que él lo que hacía era hablarle a la gente del que venía después de él. Y que él no era digno de apretarlo o ponerse los zapatos o las sandalias, lo que fuera, del que venía detrás. Y eso es humildad. Y nosotros necesitamos ser humildes. Pero yo quiero aprovechar hoy para que nosotros podamos estar claros de que la humildad nada tiene que ver con que usted ande por ahí así, como una palomita así. Y nada tiene que ver con aquel que es agitado y todas esas cuestiones, ¿verdad? Porque nos ponen la marca de que a menos que usted sea mansito como una paloma, usted no es humilde, usted es altivo, usted es de todo, ¿verdad? Pero vamos a ver lo que dice la palabra sobre eso para que no nos equivoquemos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos que demostrar humildad, es en los momentos en que nosotros somos agredidos. Son los momentos en que nos ofenden. Son los momentos en que estamos siendo afectados de alguna manera porque o nos han juzgado mal o le caímos gordo a alguien y le dio con uno, ¿verdad? Cosas así por el estilo. Estos pasajes que nosotros acabamos de compartir son pasajes que todos se centran en la humildad. Y Jesús nos presenta en estos dos pasajes 5 razones en que la humildad es esencial, que se ven en esos pasajes. ¿Okay? Número 1, hay que ser humilde para entrar al reino de los cielos. ¿Estamos de acuerdo? Lo leímos. Muy bien. El que sea humilde va a ser el mayor, según él. Ustedes escuchan bien a mí entonces. Hay que ser humilde para ser el mayor en el reino de los cielos. Hay que ser humilde para evitar las ofensas. ¿Las ofensas de quién? ¿De alguien hacia usted? No, hay que ser humilde para nosotros no ofender a los demás. Amén. Déjame darle un intento a esto, a ver si... A ver si con el cable funciona. No tengo la cosa aquí. No importa. Tengo que ver cuál es el problema. Número 4, hay que ser humilde para dentro del contexto de iglesia nosotros podamos ser disciplinados. Porque el que no es humilde es lo contrario, y el que es lo contrario a ser humilde, ¿qué es lo que va a hacer en la iglesia? Lo que le dé la gana. Y no se va a poder someter en disciplina a nada, a ningún orden, a nada que esté establecido. Y tenemos que ser suficientemente humildes para nosotros poder perdonar a los que nos ofenden. Porque lo que no nos deja a nosotros perdonar a los que nos ofenden es precisamente el que somos altivos, el que somos arrogantes, el que por ser altivo y arrogante yo no le voy a dejar pasar la falta al que me está agrediendo, al que me está ofendiendo, ¿verdad? Sea de palabra o sea de hecho. Según Mateo 18, versículos 5 y 6,
la Biblia nos presenta el que nosotros tenemos el deber, la responsabilidad de nosotros ser ejemplos para otros. Amén. Ejemplos para otros. Tampoco nosotros podemos asumir la actitud de que yo soy yo y no, a mí no me importa lo que los demás piensen. Tú puedes decir eso, pero ¿sabes algo? La Biblia te contradice. La Biblia dice que tú tienes el deber, la responsabilidad de ser de ejemplo a otros. Que nosotros no vamos a ser santos de la noche a la mañana, de acuerdo, porque es un proceso. Pero en ese proceso, si empezó, se puede detener cuando la actitud del corazón de la persona cambie y de momento diga, no, espérate, ya esto a mí no me gusta cómo va, porque me duele lo que Dios está haciendo. No, pues eso se detiene porque Dios respeta la forma tuya de pensar y de ser, si quieres. Les puedo hacer una recomendación, porque yo siempre he dicho, de 30 años vengo diciendo que mientras más fuerte tú seas de carácter, más pesado tiene que ser el marrón que Dios utilice para formarte. Y yo probé ese marrón, yo lo probé. Y hermano, les digo que el Señor me movió y tuvo que usar un pilón cuando me metió ahí. ¿Verdad? Ese es como coger un pilón donde usted machaca los ajos y todo eso para hacer sofrito. La maceta del pilón que Dios usó conmigo fue, hermano, violenta, fuerte. Y mi recomendación es, mire hermano, tan prontito usted vea que Dios quiere cambiarle algo, si usted no puede, busque ayuda. Pero no siga ahí, porque ¿quién le ha ganado a Dios alguna vez? A Dios nadie le ha ganado. Y Dios tiene mucha paciencia. Pero mientras más tardemos nosotros en cambiar, de más bendiciones nos vamos a perder. Porque Dios lo que quiere es dar una plenitud en la vida de bendiciones y de tantas cosas, ¿verdad? Porque Dios lo tiene todo. Él es el dueño del oro, de la plata. Él es el que cuando usted necesita entrar por algún lugar, usted necesita la gracia de Dios y hay una puerta de hierro que está plantado frente a usted para no dejarlo pasar, y viene Dios. Como usted cuenta con el favor de Dios, viene Dios y hace así, mira. Y abre esa puerta de par en par para que usted entre. Pero le hace falta la mano que abrió la puerta del arca en su vida para que usted pueda disfrutar de esas bendiciones. Pero si nos ponemos potrones, eso es como usted tener un niño malcriado, que todo lo que hace es pataletas y 20 cosas, que usted le va a dar. Nada. Al contrario, le quita. ¿O no? O yo soy el único que he tenido esa experiencia. Dios me ha quitado cosas, hermano. Usted sabe lo que es usted quedarse sin trabajo. Bueno, es que ustedes no saben lo que es eso. Quedarse sin trabajo con 4 muchachos que todos quieren ponerse Converse de 100 pesos. Una esposa que no trabaja afuera, o sea, que no genera ingresos. Y que yo, que tenía un orgullo tan malo, un orgullo malo, tuviera que verme en esa situación. Que una persona como yo, que era tan orgullosa, tuvo que llegar a coger cupones. Cogí desempleo, guié una guagua pública. Cuando mi papá se enteró, mi papá, que es el trono de los orgullosos,
Ningún hijo mío va a estar guiando una guagua pública. Y él mismo salió a buscarme un trabajo. Pero era porque le daba pena, no, era que no quería que supieran que el hijo de Raimundo Mato guiaba una guagua pública. Pero el Señor me tuvo en esa prueba año y medio, hermano. Donde quiera que iba a pedir trabajo, está sobrecualificado. Donde quiera que iba a pedir trabajo, me pedían una copia de la W2 y cuando veían que me había ganado el año anterior 80, 100 mil pesos y me estaban ofreciendo un trabajo de 40,000, decían, no, pero no te podemos dar ese trabajo, porque usted lo va a coger porque está en necesidad, pero tan pronto le aparezca otro trabajo que le pague más que esto, usted se va a ir. Pero en todo momento yo vi la mano de Dios. Porque no tan solo Dios te mete a la prueba, sino que Dios va a la prueba contigo. Y Él te demuestra que no habrá justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Y en ese momento me metió en el pilón y empezó a darle y guácata, y guácata, y guácata. Y yo, ay, me duele, Señor. Pero acá yo interpretando, cada vez que daba un macetazo decía, ríndete, acá ríndete. Si yo estoy más loco que tú porque salgas de la prueba para bendecirte. Pero yo era, mira ahí, conchú. ¿Saben esa palabra? Los jóvenes no la conocen, ¿verdad? ¿Saben lo que es conchú? Ah, pues aplíquenselo entonces. El conchú es el que, mire, va para adelante y no le importa que a quién se lleve enredado. Pero aquí no hay nadie así. Dice Mateo 18, capítulo 18, versículos 5 y 6. Todo el que recibe de mi parte a un niño pequeño como este, me recibe a mí. Pero si hacen que uno de estos pequeños que confía en mí caiga en pecado, sería mejor que ustedes se aten una gran piedra de molino alrededor del cuello y se ahoguen en las profundidades del mar. Santo, palabra fuerte. Pero volvemos a lo mismo del principio. Cuando el Señor habla de niños aquí, está incluyendo a todos aquellos que han venido a los caminos del Señor, que han empezado ese caminar de transformación y viene alguien de la iglesia con su mal ejemplo y hace que ese que está empezando lo imite, porque lo bueno no lo imitan, lo que se imita bien fácil es lo malo, ¿verdad que sí? Entonces, cuando el Señor se habla de niños, en el contexto de este pasaje está hablando de que nosotros tenemos el deber de ser de ejemplo y no de tropiezo. Y que nosotros, si somos de tropiezo, algún hermano en la fe, que por culpa suya peca, que es lo que decía ahí, mejor coge una piedra de molino, amájatela al cuello y tírate a la profundidad del mar. ¿Lo está viendo el Señor como algo grave o no? Pues entonces usted tiene que estar velando por el ejemplo que da, ¿cierto o falso? Por eso es que los líderes de la iglesia tienen que dar el ejemplo, ¿cierto o falso? Y tienen que dar el ejemplo en todo, hasta llegando temprano. Y Jesús advierte de las consecuencias de ser un mal ejemplo. La palabra humildad es sinónimo de mansedumbre. Y mansedumbre en el Antiguo Testamento se destaca como la virtud de quienes sufren opresión, estrechez, acusación o privación. Llegó a significar la actitud de sumisión a Dios del hombre o del pueblo que está en tales circunstancias.
So, aquella persona o aquellos pueblos o aquellas iglesias que han estado en estrechez, en opresión, han sido acusados, han sido privados de muchas cosas. Dios está ahí. Y siempre estará ahí, porque Dios no abandona a nadie. Lo que pasa es que Dios quiere que tu sumisión a Él sea una actitud del corazón como la que Él busca. Que usted sienta agrado en someterse a Dios. No que se sienta que estoy obligado a someterme a Dios. Yo me someto a Dios, hermano, porque Dios lo que hace es bendecirme. Porque yo sé que todo lo que pueda provenir de Dios, aún las pruebas, son buenas para mí. Por eso es que yo me someto a Dios. Porque yo he aprendido a gustar la gracia de Dios. Porque yo he aprendido a gustar de las bendiciones de Dios. Y alguien que ha aprendido y ha gustado de esas cosas, ¿qué quiere? ¿Entrar al sufrimiento y a todo eso? ¿Verdad que no? Pues usted cuida eso. ¿Y cómo yo cuido el que la mano en bendición de Dios esté siempre sobre mi casa? Sometiéndome a Él. No siendo conchú. No haciéndolo a mi manera, sino haciéndolo a la manera que Él nos dice en la palabra que seamos. Mansedumbre, o la palabra griega proates, es lo siguiente: una disposición tranquila, equilibrada en espíritu, no pretenciosa y que mantiene las pasiones bajo control, pero no con el sentido de debilidad, sino de poder y de fuerza contenida. ¿Me están siguiendo? La persona que posee esta cualidad perdona las injurias, corrige las faltas y gobierna muy bien su propio espíritu santo. Dios no le está hablando a nadie, ¿verdad? Dios le está hablando a mí nada más. Aleluya. Proate se deriva de una antigua raíz gótica que significa amar. Quiere decir, ¿verdad?, que si esa la palabra humildad o mansedumbre, en este caso mansedumbre, o probates, que significa amar, quiere decir que el que es manso y humilde ama. ¿Ven cómo se llevan de la mano? Cristo ejerció su poder en mansedumbre y humildad. ¿Estamos de acuerdo? Nadie dice lo contrario, ¿verdad? Pues mansedumbre no es una debilidad. Era lo que quería explicarle. Le dije que le iba a explicar. Mansedumbre no es una debilidad. Mansedumbre es poder bajo control. La capacidad de encolerizarse, óyelo bien, la capacidad de encolerizarse contra el pecado y sin embargo estar dispuesto a sufrir maltrato por la causa de Cristo. Alabado sea Jesús. Vaya resumiendo las definiciones de mansedumbre. Efesios 4:26 dice: airaos, pero no pequéis. El cumplimiento del mandato en Efesios 4:26 no es cosa fácil. Es un fruto evidente del Espíritu. La Biblia no enseña que jamás debamos de indignarnos. Al contrario, establece una línea entre lo que podríamos llamar ira justa e ira injusta, y entre expresiones controladas o descontroladas de las mismas. Jesús
Jesucristo personificó la mansedumbre. Y Mateo 11:29 dice de la siguiente manera: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis, óyelo bien, hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Alabado sea Jesús. Jesús era manso, hermano, y humilde de corazón. Sin embargo, en un momento dado, la dureza del corazón de la gente le causó tanto dolor que lo miró con enojo. Y fíjense que estoy explicando esto para que no nos equivoquemos, porque el ser manso y ser humilde no es el que anda por ahí, como uno dice en el barrio, con el rabo metido entre las piernas y así como que todo. Eso no es ser humilde. Porque tú puedes ser así, de ser en el espíritu más arrogante y más altivo que nadie. En Marcos capítulo 3, versículo 5, mira lo que dice aquí. Jesús miró con enojo a los que le rodearon, profundamente entristecido por la dureza de su corazón. Entonces le dijo al hombre: extiende la mano. Así que el hombre la extendió y la mano quedó restaurada. Y nosotros vemos aquí un momento donde la Biblia dice que Jesús se enojó con los que estaban allí alrededor. Se enojó por la dureza de sus corazones. Aún así, ¿dónde se manifestó la gracia de Dios? Que en ese momento hizo un milagro con alguien que tenía una mano leprosa y vino y lo sanó. O sea que la misericordia de Dios siempre va a estar en medio de la corrección y en medio de toda circunstancia que podamos tener. También se puede observar que haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos. Escuchen esto que está en Juan capítulo 2, versículos 15 y 16. Jesús se hizo un látigo con unas cuerdas y expulsó a todos del templo. El manso y humilde se hizo un látigo de cuerda y los sacó a todos del templo. Echó las ovejas y el ganado, arrojó por el suelo la moneda de los cambistas, bien malcriado, ¿verdad? Eso era malcriado, ¿verdad que no? Ah, bueno, pero él fue el que viró la mesa de los cambistas y las monedas y todos cayeron al piso. Y dice que volteó las mesas. Luego se dirigió a los que vendían palomas y les dijo: saquen todas estas cosas de aquí, dejen de convertir la casa de mi padre en un mercado. Se trata de ira bajo el control del espíritu. Es uno de los aspectos principales de aquello con lo cual tiene que ver la mansedumbre. Porque, repitiendo, el que a la vista de todo el mundo no es humilde ni manso, ¿verdad? Porque nosotros juzgamos por lo de afuera. Dios nos juzga por el corazón. Y Él mismo, siendo el ejemplo máximo de la mansedumbre y la humildad, tuvo momentos de ira. Tuvo momentos fuertes. Tuvo momentos donde le dijo a sus discípulos: hijos del diablo, hombres de poca fe. Sin embargo, era el hombre más humilde. Juan capítulo 2, versículo 17.
dice de la siguiente manera: entonces sus discípulos recordaron la profecía de la Escritura que dice: el celo por la casa de Dios me consumirá. Y entonces esta es una profecía, hermano, donde nosotros vemos una de las cosas que la iglesia ha perdido: la capacidad de indignarse. Y cuando usted pierde la capacidad de indignarse con el comportamiento de otros, usted se está convirtiendo en partícipe de lo que esos otros están haciendo. Porque la indignación santa que manifestó Jesús en el templo, cuando le viró la mesa a los cambistas y los sacó a todos del templo, es que precisamente él tenía un celo santo tan grande en su corazón por lo que representa el templo, que no era posible que él pudiera permitir lo que estaba viendo allí sus ojos. Y entonces él manifestó su ira y su indignación de esa manera. Pero eso lo hizo a él inmerecedor de ser ejemplo del más humilde y el del más manso. Ciertamente que no. Porque Jesucristo vino como hombre a la tierra, sintió, padeció y pasó por lo que todos y cada uno de nosotros haya podido pasar. Él lo que mostró y manifestó fue una ira controlada por el Espíritu Santo. Así que cuando usted vea al pastor agitado, no me ponga el sello de que no soy humilde ni manso, ¿saben? Es que posiblemente estoy indignado por ver personas que no se dejan transformar y no estoy hablando, ¿verdad?, de ustedes. Pero ciertamente, hermano, cuando usted tiene celo en su corazón por todo lo que es de Dios, uno se indigna. Porque usted tiene paciencia una y otra vez y otra vez. Y repite las mismas cosas y las mismas cosas y las mismas cosas. Y usted ve que la gente sigue igual. Y eso es que allí que se explote por el buche, pero yo voy a seguir siendo como yo soy. Pues uno se indigna, hermano. Y uno dice, aquí va a pasar una de dos cosas: o la gente se van a someter y se van a dejar transformar, o aquí se van a tener que buscar otro pastor. Porque yo no voy a ser de esos pastores que dejan que la gente hagan y sigan haciendo lo que quieren. Porque entonces me convierto yo en algo que no va a representar de ninguna manera a Dios. Y la única manera, hermano, en que yo voy a asegurarme en mi responsabilidad con Dios de que ustedes lleguen al cielo, porque ¿sabes qué? Dios me pide cuentas a mí. Dios me va a pedir cuentas a mí y a los pastores y líderes que hay aquí. Y el líder que no está haciendo lo que tiene que hacer le va a rendir cuenta a Dios, ¿verdad? El que esté dando mal ejemplo le va a rendir cuenta a Dios. Y si alguno de estos más pequeños se pierde por seguir tu ejemplo, Dios te va a pedir cuenta a ti. Amén. Amén. Tito, capítulo 3, versículos 1 y 2 dice: recuérdale a los creyentes. Me estoy acordando a quiénes, a los que están aquí que son creyentes, ¿verdad? Recuerda a los creyentes que se sometan al gobierno y a sus funcionarios. Tienen que ser obedientes, siempre dispuestos a hacer lo que es bueno. No deben calumniar a nadie y tienen que evitar pleitos. En cambio, deben ser amables y mostrar verdadera humildad en el trato con todos. Fíjense que no podemos, y lo repito, confundir la gimnasia con la magnesia. Una cosa es usted buscar por amor
en que las personas comiencen a recibir la plenitud de las bendiciones de Dios. Y otra cosa es usted pararse aquí a dar con un machete mohoso tajo a diestra y siniestra y ellos allá que ajeno. No, es que cuando uno se para y lo hace por amor, y lo hace porque sabemos que Dios nos va a pedir cuenta, pues hermano, yo no me voy a buscar juicio ni fuerte para mí porque usted sea un cabezón. Créame que no, yo lo amo, pero yo no me voy a buscar fuerte de parte de Dios porque usted es cabezón. Domingo tras domingo le voy a estar diciendo lo que dice la palabra. Dios me libre de yo estar aquí predicando palabra de hombre. Yo lo sustento con la palabra de Dios. En Gálatas capítulo 5, versículos 22 al 23, nos dice que nosotros debemos de buscar la ayuda del Espíritu Santo. Porque nada de lo que nosotros tenemos que hacer lo podemos hacer en las fuerzas del hombre. Pero hay un catch. El Espíritu Santo de Dios no va a obrar en tu vida si tú no se lo permites. ¿Me siguen? Y tiene que ser voluntario y tiene que haber una disposición de corazón para que el Espíritu Santo entonces tome control y empiece a hacer lo que es necesario hacer en tu vida y en la mía para que nosotros lleguemos a ser moldeados a la imagen y semejanza de Dios. Dice Gálatas 5, 22 y 23, en cambio, la clase del fruto produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Alabado sea Jesús. Sigue diciendo en Gálatas capítulo 6, versículo 1, amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. ¿Y saben a qué se refiere eso? Que nosotros somos bien facilitos para estar apuntando con el dedo a la gente por las faltas que puedan tener. Y el Señor nos está advirtiendo, deja de estar señalando y estar, mírate aquel que si llegó tarde, mírate aquel que mira, está allí sentado y no está haciendo nada, mírate aquel que, y siempre ahí mira la crítica y el señalamiento, y el Señor nos dice, ten cuidado. Si el hermano está haciendo algo indebido, por amor acércate a él o a ella y dile, ¿sabes qué? Yo creo que debes de arreglar esto, te puedo ayudar en algo para que esta área o la otra, ¿verdad? O hace, ¿verdad? Aquel está sentado jugando con el celular todo el tiempo mientras todo el mundo está trabajando y tú en vez de criticarlo, te levantas, va donde él o ella y le dice, mira, ven acá, ayúdame con esto. No es pararte tampoco y decir, oye, ¿qué te pasa a ti? Que está todo el mundo trabajando y tú no estás haciendo nada más que sentado ahí jugando con el celular. No, usted le dice, mira, ven acá, ayúdame. Vamos a coger esto y vamos a llevarlo allá. ¿Qué usted está haciendo? Le está dando ejemplo. Y con el ejemplo va a entender, oye, porque aquí todo el mundo entiende. Lo que pasa es que de vez en cuando se hacen, ¿verdad? Pero todo el mundo entiende. Conviene de vez en cuando hacerme loco o la loca, ¿verdad? Pero si nosotros aprendemos a enseñar, pues entonces todos como iglesia van a haber cambios para bien y todos los cambios que ocurran van a glorificar a Dios.
Usted sabe con quiénes yo tengo que ser bien duro. Con los líderes. Y el que esté en el liderato de esta iglesia tiene que saber que o se amolda y se ajusta y hace los cambios que tiene que hacer, o se tiene que salir del liderato. Porque yo no voy a ceder. ¿Por qué? Porque a mí me dio la gana de que tú hagas esto y tú no lo haces y yo te voy a obligar. No, eso no es. Es que yo sé que estás dando mal ejemplo. Y los otros que te están mirando. Y si yo no hago nada, ¿qué van a decir? Ah, mira, allá está fulano y fulana y fulana haciendo lo que le da la gana y el pastor no hace nada, pues yo voy a hacer lo mismo. Y hermano, no se excuse. Usted sabe que hay un refrán que dice que la excusa maldice al que la da y lastima al que la recibe. Y yo no recibo excusa. Usted quiere poner excusa, ponga excusa, pero yo no la recibo. Porque eso me lastima a mí. Y si usted quiere seguir recibiendo maldición por justificar sus actuaciones o su falta de actuaciones, pues allá usted. Pero ¿sabe una cosa? Esta iglesia va a explotar en avivamiento el día en que todos tengamos la capacidad de indignarnos de hacer las cosas mal. Y que cuando las hagamos como Él, ahí es que Dios va a llenar esto, que vamos a tener que buscar al que nos vendan el cielo de allá al frente para hacer el templo allí. Pero mientras tanto no, nos quedaremos chiquitos. Porque Dios no va a meter gente que necesitan ser transformada en un lugar donde, espérate, yo no lo puedo meter aquí porque se me dañó. Yo no estoy hablando de esta iglesia, hermano, por si acaso. Si parece eso, lo que estoy diciendo es, estoy siendo genérico. Pero esto mismo le concierne a todas las iglesias, sean de 15 feligreses o sean de 5,000. Porque si por algo el evangelio, mire, Puerto Rico está cundido de iglesia. Usted, aquí mismo, creo que en este pedazo de aquí, al Bambú Vega, hay como 3 o 4 iglesias. ¿Y Puerto Rico por qué está como está? Porque las iglesias se han convertido en clubes sociales. Porque las iglesias se han convertido, y ojalá me escuchen muchos pastores por internet, las iglesias se han convertido en un lugar de ir a escuchar un concierto, a lugares donde cada cual vive su vida oculto como sea, y no hay nadie que se meta en su vida a decirle, mira, ¿sabes una cosa? ¿Tú no crees que esto hay que arreglarlo, sí o no? Mire, si a mí la Biblia me muestra que un solo hombre lleno de la unción de Dios se para en una esquina y se convierte en 5,000, 3,000 personas, porque eso no está pasando en Puerto Rico si hay tanto ungido y tanta ungida. ¿Por qué? Ah, bueno, porque pues necesitan mantener un templo y necesitan los diezmos y las ofrendas de todo el mundo. So, tengo que cogerlo cool, porque si se me enojan, se me van y se van los chavos. Miren, hermano, si Dios nos tiene que sacar de aquí, llevarnos debajo de un árbol en un parque, para allá vamos. Para allá vamos. Porque a mí esto está bonito y todo, pero a mí esto no me llena. Lo que me llena es ver el fruto del Espíritu Santo en la vida de la iglesia. Eso es lo que a mí me llena. Entonces yo voy a sentir que el trabajo que uno pasa día tras día, semana tras semana, de preparar predicaciones, de meterse con Dios en oración para que Dios hable a la iglesia, entonces vale la pena. Pero
Yo creo, hermanos, que el tiempo del avivamiento va a comenzar el día que haya un avivamiento en alguna iglesia que le enseñe cómo llegaron a avivarse a otra iglesia. Y nos vamos a encontrar que toda la palabra de Dios que hemos escuchado es lo que se está aplicando en ese lugar, o lo que se aplicará en ese lugar. Cuando usted va al libro de Apocalipsis y lee los primeros 4 capítulos y usted ve las 7 iglesias del Apocalipsis que Dios le habla y le dice: veo que todo esto que está aquí has hecho, y qué bueno, pero tengo una cosa contra ti. Como la iglesia de Éfeso, que le digo: has perdido el primer amor. Sí, hacen montones de cosas, mucha actividad, pero el primer amor de la gente de la iglesia se ha perdido. Ya no oran, no leen la Biblia, no ayunan. Pero es que eso no hay que hacerlo. Estamos en un evangelio diferente, perdóname, hermano. Pero el evangelio que yo conozco es un evangelio de sacrificio, de compromiso. Y comprometerte con el Señor es comprometerte con Dios. Y hay mucha gente que no le gusta eso. Y dice: no, espérate, yo estoy más cómodo así como estoy. ¿Y puedes estar aquí sin comprometerte? Claro que sí. Seguro que sí. Y te vamos a amar igual. Y te vamos a cuidar igual. Pero ¿quién es el que se pierde la bendición cuando no se compromete? El que no se compromete. Está recibiendo un hilito de bendición, porque esa es otra. Nos hemos conformado tanto con un hilito de bendición que ya hemos dejado de soñar en las bendiciones grandes de Dios. El ver que en medio de un culto empiece la gente, caigan todos en bendición y empiecen a hablar en lengua y a llorar y a postrarse, y que tú veas eso. Eso va a suceder el día que la iglesia dependa del Espíritu Santo y no dependa del que se pare aquí para que le dé cuerda como un buen cheerleader. Animarlo. Mire, el que se pare aquí tiene que estar más en conexión que Dios, con Dios, que el que está ahí sentado. Pero el que se para aquí y está más seco, que se le va a notar. Se le va a notar. La gente lo nota. Por eso es que nosotros tenemos que aprender a respetar este púlpito, hermano. No todo el que está aquí se puede parar aquí. Aquí se tiene que parar aquellos que estén comprometidos con Dios, con su evangelio, con la palabra de Dios. Que no tenga, que no quiera estar cómodo todo el tiempo, y nosotros estamos cómodos aquí, gloria a Dios. El otro día Ángel se pasa buscando cosas para cambiar el púlpito y sillas acoginadas. Que quiere ahora cambiar la silla por sillas que tengan un buen cojín. Eso está tremendo. ¿Es malo eso? Pues claro que no. Pero yo prefiero, es más, cambiar esta por los de 4 bancas de madera. Para que digan: déjame pararme, que estoy mejor que sentado, porque esta tabla. Eso es igual, hermano, que mire, yo sé la persona que tiene una relación con Dios, porque se le nota. Personas que adoran a Dios y tú lo ves adorando a Dios y levantan las manos y se postran y aleluya, y tú los ves ahí, ese tiene comunión con Dios. Pero aquellos que están clavados a la silla, que no se mueven para nada, y ni en la silla hacen así. Vive Jesús. Porque si no. Se ha hecho, hermano, evidente, por lo tanto, que la mansedumbre no es un tipo de personalidad.
Más bien se trata de una actitud del corazón que controla nuestras acciones para con los demás. Cuando se demuestra humildad no es con usted mismo. La humildad se demuestra y la mansedumbre con los demás, no es con usted. Usted se puede parar al espejo y echarse a llorar y decir qué manso soy. Pero viene un hermano y le gasta una y usted se enciende. Y ahí es que va a salir para afuera lo manso que usted. Entonces, si hablamos de mansedumbre, tenemos que hablar. Hello, ¿están aquí? Si hablamos de humildad, tenemos que hablar de lo que se llama falsa humildad. Porque hay humildad y hay falsa humildad. Mira lo que dice Marcos capítulo 12, versículos 23 al 40. Jesús también enseñó, cuídense de los maestros de la ley religiosa. O sea, cuídense de los líderes. Pues les gusta pavonearse en túnicas largas y sueltas y recibir saludos respetuosos cuando caminan por las plazas. Y cómo les encanta ocupar los asientos de honor en la sinagoga y sentarse en la misa principal, en los banquetes. Sin embargo, estafan descaradamente a las viudas para apoderarse de sus propiedades y luego pretenden ser piadosos, haciendo largas oraciones en público. Por eso serán castigados con más severidad, dice la palabra del Señor. No me lo estoy inventando yo. Y para ir cerrando, nuestros niños y jóvenes, por los que oramos aquí, todos los domingos, ¿verdad? Mi esposa dice, como hacemos todos los domingos, orar por estos niños y por estos jóvenes. Es fácil orar, más difícil es darle ejemplo, un ejemplo a seguir. Y la pregunta es, ¿quieren nuestros jóvenes y nuestros niños imitarnos a nosotros? ¿Nos atrevemos a hacernos esa pregunta? ¿Le has preguntado a uno de tus hijos, ¿tú quieres ser como yo? Si no estás preparado, no le hagas la pregunta porque te la van a contestar sinceramente. ¿Como tú? No. Yo no quiero ser como papi, yo no quiero ser como mami. Entonces nosotros, como los que Dios nos ha puesto aquí para darle ejemplo a la Grey, hay que preguntarse. Yo no te estoy pidiendo que seas gritón como yo. Pero la pregunta es, espiritualmente, ¿yo te doy ejemplo a seguir o no? Si no te lo doy, me lo dicen claramente, porque entonces tengo que arrepentirme y empezar otra vez. Porque se supone que lo que yo haga aquí es llevarte de la mano junto al Espíritu Santo de Dios y presentarte delante de Jesús. Y decirle, Señor, yo le he dado ejemplo. Como dijo Pedro, siendo discípulos, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Pero el que se atreva a decir eso, tiene que saber lo que está haciendo. Porque tú no puedes recitar eso sin tú ser un ejemplo meritorio de lo que es Jesús. No, que Jesús era Dios, no. Jesús era un hombre lleno de Dios. Un hombre como tú, como yo, que nos podemos llenar de Dios. Podemos rendirnos a Él, que Él haga con nosotros lo que Él entienda mejor y que entonces yo sea un clon de Jesús en comportamiento para con los demás. Y les traje los ejemplos de Jesús cuando se indignó y las veces y fueron algunos ejemplos, las veces en que se entró en ira, pero fue controlada. ¿Ven? Porque si hay algo por lo cual yo he pasado toda mi vida, es que siempre me han acusado de yo ser arrogante y altivo. Porque confunden lo de afuera, hermano.
El que uno viste bien, el que uno le gusta las cosas buenas, no lo hace arrogante. Cuando esas cosas externas son más importantes que lo de aquí adentro, entonces sí es un problema. Que usted quiera ser excelente para Dios, eso tampoco es un problema. Pero nosotros tenemos que tener claro, hermano, amado hermano, tenemos que tener claro que tenemos que ocuparnos en permitir que el Espíritu Santo de Dios nos transforme. Pregúntate cuánto tiempo y compromiso tú le pones a otras cosas que no son el Señor. Y te das cuenta que a otras cosas le das más tiempo que a lo que verdaderamente te aprovecha, que es meterte con Dios. Mira, yo a Yarlín a cada rato y ella tiene exámenes finales y todo como a todo el mundo. Pero ya cada vez que tengo la oportunidad y la tengo al lado, yo digo, Yarlín, es verdad, pero no te puedes afanar. Tienes que darle espacio a tu fe y tienes que orarle a Dios y tienes que decirle, Dios, dame sabiduría, pero no voy a dejar de venir a la iglesia ni de caminar en ti por causa de mis estudios, porque si no, mis estudios se están convirtiendo en ídolos y Dios abomina la idolatría. Pero aquel estudiante que confía en Jehová, aquel estudiante que de verdad lo crea, que en la medida en que yo busco del Señor y me ocupo de sus asuntos, y crea que entonces Dios, por cuanto y en cuanto hace eso, Él se va a ocupar de los tuyos, entonces vas a ver la gloria de Dios. Porque vas a ver que te sientas, y contrario a otras ocasiones que te da un bloqueo de esos brutales, te sientas a coger el examen y eso es una pluma abierta. Porque Dios te da la sabiduría, Dios te da el entendimiento, Dios te da la inteligencia. Y uno va a dejar de esforzarse, no, ella tiene que sentarse y tiene que estudiar y tiene que buscar hacer el tiempo para eso. Pero no puede utilizar sus estudios como una excusa para no venir a buscar de Dios. Así de sencillo. Si damos un mal ejemplo, o sea, contrario al ejemplo de Jesucristo, nos convertimos en tropiezos para que caigan en imitar las malas enseñanzas y tendremos que responderle a Dios. Nuestros niños y jóvenes necesitan de ejemplos dignos de seguir, dignos de imitar. Y dice Primera de Pedro, y con esto acabo, Primera de Pedro capítulo 2, versículo 12. Me gustaría que lo buscaran en su Biblia o en los celulares si no tienen su Biblia. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 12. Cuando lo tengan, digan amén. Primera de Pedro capítulo 12, versículo 12. Voy a esperar porque oigo páginas pasando. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 12. Hey. Amén. ¿Está todo el mundo? Muy bien. Mira lo que dice la palabra del Señor para ti. Procuren llevar una vida, ¿qué dice ahí? Ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Así, por más que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y le darán honra a Dios cuando Él juzgue al mundo. ¿Sabes? Tú das buen ejemplo, especialmente porque ahí no es que se circunscriba a tu vecino, ¿verdad? Eso no es solo porque lo dice ahí tu vecino, no es a todo el mundo.
Porque el día que suene la final trompeta, y esos que te criticaron y esos que no hicieron, no respondieron a lo que tú le dijiste que hicieran, ¿qué es lo que van a hacer? Porque la Biblia dice que se van a desaparecer miles de personas de sobre la faz de la tierra. Y la palabra dice que todo ojo lo verá. Y todo ojo es todo ojo. O sea que aquellos que no hicieron caso a las palabras que se les predicaba, que se les enseñaba por todos lados, van a tener la horrible experiencia de ver y escuchar cuando suena una trompeta, que eso debe ser espectacular. Porque dice que va a sonar, las trompetas van a sonar. ¿Las trompetas de dónde? ¿Del Gran Congo? A las trompetas del cielo. Van a sonar y en ese momento se van a empezar a elevar la gente en el rapto de la iglesia. Y todo ojo lo verá. ¿Qué tú crees que van a hacer las personas que vean que se están levantando de alrededor de ellos para el cielo y ellos se quedan? Dice la Biblia que ahí será el llorar y el crujir de dientes. Porque mira que van años diciendo que Cristo viene. Nada, eso lo están diciendo de hace 50 años atrás. Sí, estamos 50 años más cerca de ese episodio. Porque de que Cristo va a venir, Cristo va a venir. De que las trompetas van a sonar, la Biblia no dice mentira. Que todo ojo lo verá. ¿Y por qué tú crees que Dios quiere que todo ojo lo vea? Para que entiendan que yo vengo hace 50 años diciéndote: arrepiéntete, conviértete, sométete. Y quiero que lo veas, para que sepas en ese momento que yo no estaba diciendo mentiras, ¿verdad? Y lo que es peor, la Biblia habla que habrán 7 años de gran tribulación tal, tribulación como nunca antes vista, durante esos 7 años. Que habrán personas de las que se queden, que van a sufrir tanto que van a querer quitarse la vida y no van a poder. No, porque si no me hiciste caso te vas a chupar los 7 años. Que si tienen oportunidad para arrepentirse y irse para el cielo, bueno, tienen la oportunidad, pero si no lo hicieron cuando el Espíritu Santo estaba aquí, ¿cómo usted cree que lo van a hacer sin el Espíritu Santo? O sea que prácticamente negativo, pero no es un negativo total. El punto es, hermano, que Dios no quiere que nadie le sirva ni se someta a Él por miedo. Esto no se trata de miedo. Precisamente de lo que se trata es de un corazón agradecido. Un corazón dependiente de Dios y no de tu propia fuerza, ni de tu propia sabiduría, ni nada que provenga del hombre. Dios quiere que tú dependas de Él y Él es el que prospera tu camino. Dice la Biblia que Él es el que le da la inteligencia al hombre para que haga las riquezas. Mira para allá. ¿A quién no le hace falta eso? Yo pido todos los días en mi oración al Señor: Señor, danos sabiduría, danos dirección. Le encomiendo todo a Dios en mis oraciones. Y Nazareno Service se ha atravesado por los momentos más difíciles, que miles de empresas han desaparecido. Y ahora es cuando mejor estamos. ¿Y a quién le debemos eso? ¿A la sabiduría de mi hijo o a la mía? No, se la debemos al Dios que nos ama, de misericordia, que un Dios al cual nuestro corazón siempre ha estado atado a Él. Y eso es lo que nosotros queremos ofrecerle en esta mañana a cada uno de ustedes. Miren, hermano, yo estoy seguro que usted está cansado ya. O sea, ¿cuántos de ustedes no han tenido situaciones como dijo Camilo?
que ya estaba en un momento de agotamiento, que estaba llegando a su máxima, ¿verdad?, capacidad de agotamiento. Pero ¿qué es lo que nosotros necesitamos? En esos momentos rendirnos a Dios. En esos momentos no tener ninguna pena. Dios te ama. Dios te ama como eres. No te equivoques. No te equivoques. Dios no te ama como tú eres. Dios te recibe como tú eres. Pero Él te transforma a su imagen y su semejanza. Así que vamos a usar las palabras correctamente, ¿verdad? Porque para defendernos y escudarnos detrás de cosas que suenan espirituales, ¿verdad? Dios me ama como yo soy. Dios te ama, no como tú eres. Dios te recibe como tú eres. Pero desde el día 1 trabaja con aquellos que quieren que Dios les transforme el corazón, el carácter, la vida. Y Dios los transforma. ¿Y qué es lo que quiere el Señor lograr alcanzar en nosotros? Que cada uno de nosotros tenga su personalidad. La personalidad Dios no la toca. Gio va a seguir siendo Gio. Y Dios no quiere cambiar eso. Porque cuando hizo a Gio, botó el molde. Para que saliera una nada más. Pero Dios quiere que Gio sea como Jesús. Pues claro. Y quiere que Cristian sea como Jesús también, que Javier sí también, que todos seamos clones de Jesucristo. Y le pregunto, en alguna de las películas famosas que enseñan en Semana Santa, ¿usted ha visto alguno de los discípulos que de momento hace así, se transforma y es un clon de Jesús? ¿Que es igualito que Jesús? Pues claro que no. Pedro sigue siendo Pedro, Juan sigue siendo Juan, Mateo sigue siendo Mateo. Pero al cabo de 3 años intensos, ya se parecían más a Jesús. Todavía no se parecían completo a Jesús, pero ya se parecían más a Jesús. Entonces cuando Jesús se fue para el Padre y les dejó el Espíritu Santo, entonces ahí sí que empezaron a ser más parecidos a Jesús que como eran antes cuando Jesús estaba caminando con ellos. Mira que lo que era. Pero sí, Dios nos ama. Y nos ama intensamente. Nos ama tan incondicionalmente que cuando estábamos en nuestros delitos y pecados, Él estaba amándonos. Cuando estábamos en nuestros delitos y pecados, Él tenía gente que estaba orando por ti y por mí. Y yo me acuerdo, hermano, haberme enterado que cuando mi hermano era pastor de la catacumba de San Germán, que él estableció una campaña de ayuno, de oración por su hermano, que estaba perdido por mí. Y mientras yo estaba haciendo mis pocas vergüenzas, él estaba allá orando y ayudando por mí, orando y ayudando por mí. Hasta el día que pasó. Y sabes que yo tuve una dicha que nunca se me olvidará. Y fue que cuando yo fui a mi primer retiro de la denominación, que habían como 800 o 1000 personas allí, y mi hermano decía, este es mi hermano, y todos decían lo mismo, que mucho tiempo nosotros llevábamos orando y ayunando por ti. Ese hermano tuyo no cesó en su empeño de poner a todo el mundo a orar y ayunar por su hermano, el impío de Bayamón. ¿Dio resultado? Pues sí. Y llevo 30 años en esto. Y nunca se me olvidará, hermano, el día que mi hermano, siendo pastor de la catacumba de San Germán, me invitó a predicar un día de los padres. Un día de los padres.
Y yo prediqué aquel día de los padres en aquella iglesia y solamente una persona pasó el llamado. Un joven de nombre Jorge. Ese muchacho fue el único que pasó el llamado. Y yo oré por él y me acuerdo que hasta le profeticé unas cosas en el espíritu porque se dieron. Un muchacho que estaba marcado, que estaba en una enemistad con su papá, que su papá lo maltrataba, que vivió tantas cosas horribles que su corazón se había llenado de amargura. Y ese día Dios lo tocó. Y ese día él le entregó su corazón a Cristo. Y después de ese día, el año siguiente, al primero que me encuentro en el retiro de las catacumbas, fue a Jorge. Y a mí me dio una alegría tan tremendo porque yo pues prediqué y él se convirtió, pero tal vez no lo volví a ver más. Pero lo encuentro, lo veo y lo veo con su Biblia. Y yo le dije, Jorge, qué tremendo el verte aquí. Qué tremendo que un año después estás perseverando en el Señor. Y él se me abrazó y fue algo bien hermoso, bien hermoso. Pero ¿sabes qué? Yo sé que a mí Dios me va a dar esa experiencia cuando lleguemos al cielo y yo me encuentre gente que no acostumbro a ver todo el tiempo y que tal vez de alguna manera les prediqué, bueno que malo, como haya sido, y yo me los encuentre en el cielo y los reconozca. Pues bien ha valido la pena. Y yo le oro a Dios para que Dios ponga esa pasión por las almas en cada uno de ustedes. Porque como único nosotros vamos a comportarnos como Dios quiere que nos comportamos es cuando dejemos de pensar en nosotros y comencemos a pensar en los demás. En cómo yo logro que el Señor me dé lo que sea necesario para que esta hermana cambie su vida, que yo pueda ver un cambio, que la misma persona me diga, ¿sabes qué? Yo no sé qué pasó aquel día que oraron por mí en la iglesia, pero ahora yo soy diferente. Ahora yo me siento diferente y sigo teniendo los mismos retos y las mismas cosas, pero ahora las veo y las cojo de manera diferente. Ahí es que entonces nosotros vamos a decir, bien ha valido la pena el sacrificio, las malas caras, porque hermano, cuando uno predica, no todo el mundo lo recibe con humildad. Hay gente que tú lo ves que se retuercen en los asientos y uno dice, caramba, qué pena que se retuerzan en el asiento cuando uno lo que le está predicando es una esperanza que no la prometo yo, que la promete Dios. Vamos a orar, vamos a ponernos en pie. Yo creo que todos nosotros necesitamos arrepentirnos. Porque por mejor que hayamos hecho la cosa, yo estoy seguro que no estamos a la estatura de lo que Dios quiere que estemos. Y que solo nos sirva de motivación para nosotros querer parecernos más a Cristo. Y por eso quiero orar por todos nosotros. Padre Santo y Padre bueno, Dios de amor y misericordia, y qué bueno que eres un Dios de amor y misericordia, que no eres un Dios que está pendiente a pasarnos el rolo, sino que es un Dios que nos ama tanto, que nos soporta, que aun cuando nosotros estamos empeñados en seguir como somos, Señor, tú nos amas. Y tú sigues poniendo a otras personas a interceder por nosotros, Dios. Bendice a mis hermanos con toda bendición en el Espíritu Santo.
Señor, desátanos de aquellas cosas del mundo que nos tienen atados, Padre amado. Perdona, Señor, por las muchas veces que hemos sido arrogantes, que hemos sido obstinados, que hemos dado imagen de falsa humildad, Señor. Perdónanos las veces que le hemos dado mal ejemplo a uno de estos más pequeños, Señor. Yo sé, Señor, y confío en tu misericordia. Y en este momento te pido que derrames tu gracia sobre esta pequeña manada, que nos ayudes a entender la urgencia, porque los tiempos se acaban. La urgencia que tenemos, Señor, de meternos contigo, Dios. Dejar de tanto afán, de tanta ansiedad, de idolatrar otras cosas, Señor, y no hacer nada contigo, Dios. Solamente te puedo dar gracias por tu amor, solamente te puedo dar gracias por tu capacidad tan tremenda de amarnos, Señor. Yo te suplico que continúes perfeccionando la obra que comenzaste en nosotros el día en que te conocimos. Que no te canses, Señor, que continúes teniéndonos paciencia, Dios. Que continúes dándole libertad a tu espíritu para que nos toque a cada uno de nosotros y cambie lo que haya que cambiar en nosotros, Señor. Sobre todo te pido, Padre amado, que tú nos redargullas por tu espíritu para que podamos, Señor, si estamos enajenados de lo que es la verdad, Señor, en donde estamos parados delante de ti. Señor, quita el velo de delante de nuestros ojos, para que podamos ver con claridad, Señor, cómo tú nos ves a nosotros. Señor, en el nombre de Jesús te pido que nos dé la fuerza para rendirnos, Dios, para someternos a ti, Señor, en todo sentido, para que podamos ver tu poder actuar sobre nosotros y en nosotros y a través de nosotros. Y que llegue algún día en que podamos ser dignos de ser llamados siervos y siervas tuyas. Manténnos, Señor, humildes. Danos la capacidad de ser mansos. Cúbrenos y llénanos de tu Santo Espíritu, que es el que nos ayuda a ser más como tú, Señor. Padre, te amamos, Señor, a pesar de que la palabra ha sido dura en la tarde de hoy. Palabra dura ha sido, pero si ha servido, Señor, para nosotros reflexionar y decidir hacer cambios en nuestra vida, pues que para bien sea, Dios. Yo te amo, yo te bendigo, yo sé que mis hermanos te aman y también te bendicen, Señor. Y yo te ruego, Señor, que tú les corresponda con bendiciones aún inmerecidas sobre cada una de nuestras vidas. Yo profetizo bendición abundante y cuidado de tu espíritu sobre cada familia de la iglesia. Y profetizo, Señor, que aún los hijos más rebeldes, Señor, serán humillados ante tu presencia para que sean salvos, Padre amado. Dios del cielo, gracias te doy. Y te doy toda la gloria y la honra a ti. En el nombre poderoso de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén, amén y amén. Un aplauso al Señor.